advierte que nuevas tormentas eléctricas podrían afectar entre las regiones del Ñuble y los lagos durante esta jornada. Una mujer murió tras el paso de una tromba marina por la región del Biobío. Fenómeno meteorológico ha afectado casi 400 viviendas y deja al menos 24 heridos. Intendencia Metropolitana confirmó que oficiará a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que sancionen a las empresas CGE y Enel por los prolongados cortes de energía en la región. México buscará el diálogo con Estados Unidos tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles de un 5% como represalia por la llegada de migrantes indocumentados a la frontera sur. Ya lo revisábamos en titulares, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un nuevo aviso por posibles tormentas eléctricas que afectarían entre las regiones de Ñuble y los lagos. El fenómeno se generaría en sectores costeros y valles de las regiones del Ñuble y Biobío, mientras que la Araucanía y los lagos afectarían a todo su territorio. Además, Meteorología también realizó un aviso por posibles vientos de intensidad moderada en la zona centro-sur del país, por lo que las autoridades no descartan que se desarrollen nuevas trombas marinas o tornados. En tanto, se mantiene la alerta amarilla para las provincias del Biobío y Concepción tras el paso del sistema frontal. Tras el comité de emergencia desarrollado anoche en la ONEMI, el experto de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, explicó que no se pueden predecir las trombas marinas ni los tornados y entregó el pronóstico para la zona centro-sur del país. Si bien estaba alertado por condición de tormentas eléctricas y vientos intensos en la zona, la verdad es que pronosticar tornados y trombas es bastante complicado porque son fenómenos de una escala muy pequeña. Pero sí la condición de tormentas eléctricas y vientos rachados sí estaba en este caso pronosticado. Con respecto a la condición que se prevé, tal como indicaba el director, vamos a seguir con algunos chubascos débiles durante la noche y parte de mañana en la región de prácticamente del Ñuble hasta el Biobío. Hoy en la noche igual se van a hacer sentir algunos chubascos débiles hasta la región de O'Higgins y sector precordillerano de la región metropolitana, pero no reviste ningún peligro. No habían pasado 24 horas desde el tornado de Los Ángeles cuando Talcahuano y el centro de Concepción fueron atacados por dos fenómenos atmosféricos distintos, una tromba en la costa y un tornado en la ciudad. Cerca de las 2 de la tarde el aire se enrareció. La brisa marina dio paso a un viento descontrolado. Los habitantes de Talcahuano no lograban entender qué sucedía. ¡Uy! ¡Oh! ¡Los autos! Y de un momento a otro se reventaron las ventanas, nube de polvo y en verdad no nos dimos ni cuenta. Atiné a cubrirme la cara y la cabeza porque se empezó a volar el techo. En verdad no sabía nada, era una nube de polvo. Allá arriba, mira, los techos. Desde el mar, una tromba marina ingresaba hacia la bahía de Talcahuano. Vientos granizos asolaron la ciudad. Casa que se voló prácticamente todo su segundo piso, está todo volado. Tenemos señoras que están solitas. El viento arrancó árboles de raíz. La ciudad se tornó gris, oscura. Los techos, vidrios y cuanto objeto tuvieron al frente no fueron obstáculos ante la fuerza del aire. En el sector de Jaime Repullo, los daños fueron de consideración. Yo estoy bien, pasó por encima mío, vean cómo está, completamente destruido. Jaime Repullo. Yo estaba en mi negocio allá, pero fue una cosa terrible. Yo te digo que en un par de minutos, ¿tú ves cómo está? Un tornado acá en Talcahuano, chiquillos. Mira. Shh, cállate, mami. Pero mira cómo está allá, weón. Cállate, mami, por favor.
Fue en este sector de Talcahuano donde Edith Maldonado, de 70 años, murió cuando un container aplastó las oficinas de su empresa de acopio de fierros. Trató de ser auxiliada, en este caso fue auxiliada por personal administrativo también del lugar. La llevaron al centro asistencial, pero no fue posible salvarle la vida, por las lesiones obviamente producto del accidente. Los postes todos torcidos, mira ahí ese departamento. El fenómeno atmosférico afectó principalmente el sector de Brisas del Sol, cercano al casino de la zona. Nuevo tornado en Concepción, que la pura cagada en el casino. 40 departamentos resultaron dañados, 6 personas lesionadas. Desde atrás de las casas se veía muy grande y la verdad pensé que estaba a salvo a este lado, pues se veía bastante lejos. Y una vez que comienza a acercarse hacia mí dije ya, hay que arrancar. Sentí las latas y ya dije no, aquí y ya y tiré a agacharme, nada más que eso. Y de repente miro hacia allá, hacia el norte y veo una trompa y le digo al Alexander, vamos, corramos. Y nos escondimos en la cocina y en eso vino, nos levantó, nos corrió silla, nos tiró listo, yo me rajé la mano, me rajé el cuello. Olvídate, fue peor que el terremoto. En principio no solo sería una tromba marina solamente, sino que estaríamos hablando de dos. No sé cómo están para allá las poblaciones, pero aquí que la embarrada. Si las casas, usted va a mirar para allá, para la esquina, están todas sin techo. Sí, aquí mismo, mira. Casi en paralelo a este desastre en Talcahuano, en Concepción otro fenómeno atmosférico afectó a la capital penquista, un tornado. Igual que en Los Ángeles, este fenómeno atmosférico destruyó todo a su paso. Los habitantes corrieron serio peligro. Menos de un minuto en donde empezó primero la lluvia fuerte, después truenos relámpagos y de repente así un viento que cerramos la puerta y hicimos que la gente entrara hacia la galería. Sacamos a toda la gente porque se dio cuenta en el momento que esto empezó a volar todo, una micro empezó a arrastrarse. En la calle Lincoln los árboles fueron arrancados de raíz. Las techumbres golpearon todo a su paso y fueron un peligro permanente para los transeúntes. Tenemos en este momento 83 entre viviendas y departamentos dañados, de los cuales 32 están ubicados en el sector de Tucapel Bajo. En el sector céntrico de la ciudad tuvimos 10 puntos complicados, el más grave en Freire, esquina Rengo, donde a lo menos 6 establecimientos comerciales sufrieron daños. 50.000 hogares se encuentran sin electricidad tanto en Concepción como en Talcahuano. El servicio de biotren fue suspendido entre ambas ciudades. Bueno, y justamente queremos saber cómo amaneció hoy la región del Biobío, sobre todo por lo que estábamos viendo, voladuras de techo, cuantiosos daños a locales comerciales. Todo esto fue lo que causó la tromba marina que afectó el centro de Concepción. Ya lo veíamos en la nota, fueron minutos de terror que vivieron las personas de la región del Biobío. David Yáñez ha estado ahí reporteando y nos cuenta cómo amanece justamente la zona. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es el día después para el Gran Concepción luego de estos fenómenos atmosféricos que se registraron durante las últimas horas, aproximadamente desde las 2 de la tarde de ayer en adelante. Uno que afectó principalmente a la zona norte de Talcahuano, en donde nos encontramos en estos momentos, precisamente en el área conocida como Marina del Sol. Esta es la calle Vasco Núñez de Balboa, donde hay una serie de condominios, viviendas de relativamente nueva construcción que se vieron afectados por este tornado que recorrió buena parte del sector norte, atravesó el área del Casino Marina del Sol y terminó instalado prácticamente por sobre el principal centro comercial del sur de Chile, el Mall Plaza del Trébol. Durante toda la noche ha habido vigilancia en este lugar por parte de Carabineros. Se ha hecho una operación candado, se ha controlado a cuántas personas han ingresado y salido de este sitio, y ahora lo que se está realizando
son las primeras labores de limpieza. Los residentes de este sector, los que pasaron la noche en este lugar, se tuvieron que acomodar como pudieron, arreglaron ventanas, pusieron incluso algunos maderos en los sectores de las ventanas para poder dormir. Sin embargo, la gran mayoría no durmió aquí, sino que se fue a casas de familiares y amigos debido a la gravedad de los daños que sufrieron estos departamentos. Un panorama que es solamente una muestra de lo que está sucediendo en este lugar y de lo que se espera ocurra durante el día, pues en este sitio debieran llegar en los próximos minutos ya personal tanto de la Armada como del Ejército. Según lo dispuesto luego de la última reunión del Comité Operativo de Emergencia, ambas instituciones van a facilitar personal para apoyar en la limpieza de estos sectores que resultaron afectados por los fenómenos climáticos. No solamente acá en Talcahuano, que fue el sitio que sufrió mayor destrucción, sobre todo desde el punto de vista que fueron viviendas las que resultaron con daños, sino también en Concepción, donde fue principalmente voladura de techos y algunos locales comerciales que sufrieron daños en distintos puntos. En ese sentido, lo que se espera ahora es que llegue ese personal del Ejército, que se inicien las labores de limpieza. Carabineros se ha mantenido con personal de refuerzo también en este lugar, y recordar que no es el único sector en la región del Biobío que ha sufrido por el clima, por los tornados. También en Talcahuano, en Los Ángeles hay una situación de características similares que fue con 24 horas de antelación, donde también personal de Carabineros ha hecho refuerzos para el control de la seguridad y evitar que existan robos en ambos sectores. Como se pueden dar cuenta, en estos momentos están en plena faena de limpieza y lo que se está dando prioridad es a los objetos cortantes que pudiesen afectar a los trabajadores y ya al personal de Ejército y la Armada que van a venir a este lugar. Una labor que va a ser larga, va a ser compleja, y que debiera continuar durante toda la mañana. Luego del Comité Operativo de Emergencia, el presidente de la República, que llegó para encabezar esta reunión, realizó anuncios en referencia a cómo se va a enfrentar este tipo de fenómenos durante no solamente los próximos días, sino los próximos años por parte de Chile, sobre todo considerando que aparentemente estas situaciones climáticas llegaron para quedarse. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. En menos de 24 horas, a pesar de la gravedad de este tornado, los servicios básicos, electricidad, agua y gas, van a estar totalmente normalizados. Y por supuesto que la gente está con mucho temor, recuerda hechos como los del 27F. Yo quiero decirle a los habitantes talcahuanos y de Concepción que tengan tranquilidad. Vamos a tener un despliegue extraordinario de carabineros y, si fuera necesario, de otras fuerzas para asegurarle a la gente que van a poder tener paz y tranquilidad. Desde hace ya algún tiempo estamos trabajando en desplegar radares meteorológicos que nos permitan anticiparnos a un cambio climático que ya se siente. ¿Cuándo habíamos tenido las inundaciones que tuvimos en el norte de Chile? ¿Cuándo habíamos tenido tornados uno tras otro, como lo que está ocurriendo en la región del Biobío? Tenemos que aprender a vivir con un cambio climático que llegó para quedarse. Como se pueden dar cuenta, el cambio climático que llegó para quedarse ya está ocasionando estragos en la zona costera de la región del Biobío y también en el interior. Recordar que durante la tarde de ayer incluso hubo una alerta meteorológica por parte de Meteorología, que consideró y evaluando que se venían prácticamente condiciones idénticas a las que ya habían provocado tornados en la zona de Los Ángeles, en la zona de Ñuble y también en la provincia de Concepción. Emitió una alerta para la zona de la provincia de Itata, en la nueva región de Ñuble, indicando que se aproximaban nubes de idénticas características y que podían provocar también tornados en la zona de Copquecura, Ningüe y Quirihue. Finalmente esta alerta meteorológica fue bajada, pues las nubes de tormenta que llegaban a ese sector, una vez que tocaron tierra, perdieron fuerza y así no se vio ningún tipo de fenómeno relacionado con esto. Sí,
indicar que al menos existe un registro del momento en que toca tierra este fenómeno de nubes de tormenta en el sector de Mela, que es una pequeña localidad de la comuna de Copquecura, y ahí se produjo una tromba marina de características muy pequeñas que solamente afectó un sector rural, por lo tanto no hubo afectación de personas ni grandes daños, pero sin embargo ese registro existe, por lo tanto esa alerta meteorológica que si bien no generó grandes daños en la zona de la provincia de Litata, sí, efectivamente hubo algún tipo de fenómeno de tornado o tromba marina relacionado con ella. Es decir, Meteorología no estaba tan equivocado en el momento que emitió esta alerta para la provincia de Itata. La situación que se vive ahora en donde nos encontramos en este instante, que es el área residencial de Marina del Sol, es el día después, esperando ya empezar a limpiar, a reparar y poder rehabilitar estos hogares que están en condiciones bastante deplorables, algunos de los cuales simplemente fueron abandonados durante las últimas horas y ahora sus dueños volverán a ver qué poder hacer con estos departamentos. Claro, David, se ve una situación complicada para quienes viven en esos departamentos, producto de justamente la situación en la que quedaron estas viviendas. Por ejemplo, vemos que las ventanas prácticamente no existen. ¿Quién va a ayudar a estas personas en la reconstrucción finalmente de estos edificios, de estos departamentos? No están en el suelo, pero obviamente no es habitable, sobre todo en una época de otoño, de invierno, en que el tiempo está bastante complicado. Bueno, existen dos situaciones respecto a este tema. Por ejemplo, los departamentos en los que nos encontramos en estos momentos y que se están viendo en imágenes, si bien tienen graves daños en toda su estructura de ventana y otros, estructuralmente hablando, continúan en pie y no tienen ningún problema. O sea, simplemente hay que realizar algún tipo de reparación externa, todo el tema de ventanas, volver a aislarlos y quedan inmediatamente en condiciones de ser rehabilitados. Ahora, efectivamente, no va a ser una tarea fácil, pues los ventanales, como se pueden dar cuenta, no todos quedaron con la forma que tenían originalmente antes que llegara el tornado. Por lo tanto, esto debiera ser un poco más largo que simplemente un par de días. Sí, los maestros van a tener mucho trabajo en este lugar, sobre todo en materia de construcción. La mayor parte de estas labores sí va a tener que ser asumida por cada una de las familias. Hay otro problema que es aún mayor. Hay otras casas, hay otros departamentos en este mismo sector que los daños que sufrieron ya tienen otro tipo de características. Tienen daños estructurales, lo que implica que va a haber una evaluación por parte de la Dirección de Obras de Talcahuano para establecer si esas estructuras pueden ser reparadas o derechamente va a tener que ir aquí una demolición. Es precisamente la pregunta de qué va a pasar con si estas casas o departamentos tienen que ser demolidos, cómo se puede ir a apoyar a estas familias. Pues según la ley, así como está hoy la ley, quien asume la demolición de una estructura que está en peligro o que es una amenaza para el público en general es el mismo dueño de la estructura. Esto ya había pasado el año 2010 con el terremoto de esa fecha, del 27 de febrero. Y en ese momento, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se utilizó una fórmula a través del Ministerio de Obras Públicas para que fuera el ministerio el que demoliera y reafirmara algunas estructuras, edificios. Ahora aún no se ha planteado eso porque tiene que venir la evaluación de los técnicos de la Dirección de Obras Municipales de Talcahuano, en este caso, para establecer cuál va a ser el futuro de las estructuras que tienen daño mayor en la zona afectada por los fenómenos de tromba marina y tornado. David, y lo último, te quería consultar por la seguridad en esta noche, porque el presidente Sebastián Piñera ayer hablaba justamente del tema de la seguridad, que habían desplegado más efectivos de carabineros para resguardar justamente estas viviendas, y había en Talcahuano, en Concepción, cierto temor en alguna parte de la población por lo que podía ser la noche, por lo que se genera después de estas situaciones de emergencia.
Efectivamente, durante la noche, aproximadamente entre 10:30 a 11 de la noche, se dispuso un dispositivo de plan candado en todo el sector que se vio afectado por estos fenómenos climáticos, especialmente la zona de Talcahuano. De hecho, para poder ingresar nosotros al lugar en donde nos encontramos, tuvimos un control de carabineros. Hay personal efectivos de la institución dispersos por toda la zona y además... si bien no tienen que ver directamente con la seguridad, también la noche la pasaron a cabo voluntarios de bomberos a través de un puesto de mando que instalaron en este sitio para realizar la vigilancia de este mismo sector. Es decir, por lo menos desde el punto de vista de la vigilancia y del resguardo del perímetro, hubo tanto personal de carabineros como incluso fuerzas de voluntarios de bomberos. Y un punto aparte que no tiene directa relación con el dispositivo, en este mismo sector se encuentra uno de los cuarteles principales de la Policía de Investigaciones. Está justo contiguo al sector de las casas, por lo tanto también había detectives entrando y saliendo constantemente de este mismo lugar. Es decir, resguardo por lo menos en esta zona había. Lo que se espera ahora es la llegada de efectivos de la Armada y del Ejército, que no van a hacer labores de resguardo policial, sino exclusivamente apoyar en la limpieza de este sector que resultó con graves daños debido a los fenómenos climáticos, tornado y tromba marina que afectaron a la zona de Concepción y Talcahuano. David Yáñez, agradecemos tu trabajo, que no solo es de hoy, sino que durante toda la jornada de ayer también. Agradecemos a ti y a todo el equipo en la región del Biobío. Vamos a estar en permanente contacto durante esta jornada. Buenos días. Y vamos a cambiar de temas. La intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, confirmó que oficiará a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que sancionen a las empresas CGE y Enel por los prolongados cortes de energía en la región. De acuerdo a los últimos balances, Enel confirmó que más de 500 hogares llevan 48 horas sin suministro, cifra que llega a 270 clientes en el caso de CGE. La intendenta Rubilar planteó que una cantidad muy importante de hogares llevan entre 40 y 48 horas sin suministro eléctrico en la región, por lo que exige a la superintendencia que inicie una investigación para determinar las sanciones y compensaciones correspondientes con el fin de que esta situación no se repita en la región. Esta acción se suma a las demandas colectivas que preparan los vecinos de las comunas de Lo Prado y Estación Central, que se han visto afectadas por estos extensos cortes de energía. La denominada Ley Arbolito obligará a los municipios a levantar un catastro con todos los árboles plantados dentro de las zonas urbanas de las comunas. Según detalló el diario La Tercera, el Ministerio de Agricultura trabaja en este proyecto de ley, el que regulará el arbolado urbano y aumentará las sanciones por daños en su manejo. Con esta norma también se pretende establecer cuáles son las mejores especies para cada zona, así como fomentar las asesorías por parte de CONAF. Aún está en evaluación cómo se identificarán los árboles, aunque se evalúa, entre alternativas, el implementar códigos QR en cada ejemplar, tal como se ha realizado en comunas de Vitacura y también en Las Condes. Tras la caída de 650 árboles en la región metropolitana por ráfagas de viento, la intendenta Rubilar propuso levantar un catastro de especies por cada comuna. La Reina, por ejemplo, ya identificó 60.000 ejemplares, de los cuales 65% están en buen estado y un 15% seguirá bajo observación por su antigüedad. En la comuna de Providencia se contabilizaron 42.000 árboles, de los cuales 485 se encuentran en estado crítico. Otras comunas, como Vitacura y Las Condes, también evalúan las condiciones de sus árboles. Bien, surge la pregunta, ¿no? Después de todo esto, ¿qué hacer y qué no hacer ante un episodio como el registrado en Los Ángeles, también en Concepción y en Talcahuano? ¿Son nuestras casas lo suficientemente seguras para enfrentar un tornado? Son algunas de las preguntas que surgen luego de una seguidilla de fenómenos meteorológicos ocurridos en las últimas horas y a los que aparentemente tendremos que acostumbrarnos. Año a año conocíamos de ellos a través de las agencias internacionales. Estados Unidos, emplazamiento predilecto para su desarrollo, por lo mismo una población experta en saber qué hacer ante tal nivel de destrucción. Pero en Chile los mirábamos desde lejos, los conocíamos poco y nada, hasta ahora. Oye, ¿en serio? Sí. Mira, un tornado.
Nos asombró a todos, si no pregúntele a los angelinos, directos afectados. Por primera vez en la historia veíamos registros de un tornado en Chile, confirmadísimo, sin temor a equivocarse, uno hecho y derecho. ¿Cuál fue nuestra primera reacción? Riesgo evidente, quizás por exceso de curiosidad, de confianza, pero sobre todo por desconocimiento que llama de inmediato a la precaución. Con ese afán de tener la mejor foto, de poder vestirse en las redes sociales para que sus amigos le comenten, pero que le comenten a una persona que esté con vida. Por eso la precaución, el resguardo, es que la población no se exponga de forma innecesaria. Sin embargo, fueron estas grabaciones la manera de conocer de cerca el fenómeno. Las consecuencias, a la vista. Pánico, asombro, pero también múltiples daños materiales, los principales a las viviendas. El catastro habla de un centenar de casas afectadas solo en Los Ángeles, estructuras que no resistieron bien el paso del tornado. ¿Por dónde podría pasar la vulnerabilidad de la vivienda criolla ante fenómenos meteorológicos como estos? Aquí en Chile lamentablemente se construye mucho a través de la autoconstrucción, es decir, donde el propietario, en función de una necesidad, el crecimiento de la familia, por ejemplo, hace que obviamente él aumente los metros cuadrados de su vivienda, generando él mismo todo el proceso constructivo. Sin cálculos, sin estudios de suelo, quizás con materiales inapropiados, simplemente una ampliación y ya. Para esto, absolutamente insuficiente. ¿Y qué hay de nuestro comportamiento, nuestras reacciones? Ya lo veíamos con las grabaciones. ¿Qué deberíamos hacer ante un episodio como el del jueves? La recomendación siempre nuestra como UNEMI ha sido que la población primero establezca una zona de seguridad en su hogar si se encuentra en su hogar. Y si se encuentra en su trabajo también sepa cómo evacuar a sus compañeros a un lugar seguro, y que también vamos conviviendo con esta naturaleza que cada día nos está enseñando que tenemos que nosotros adaptar a la naturaleza y no una naturaleza adaptarse hoy día a la conformación del territorio nacional. Y una vez identificada la zona segura, pueden sonar básicas, pero estas son las recomendaciones. Ubicarse idealmente en una zona donde efectivamente, en un espacio dentro de la habitación, que no tenga ventanas en el entorno, ¿sí? Ojalá cerrado herméticamente, ¿sí? Dentro de un closet, bajo una mesa, ojalá que esté anclada o pesada esta mesa de estructura, y sin duda intentar cubrirse el cuerpo con alguna frazada, ¿cierto? Algún cobertor. Es lo que se puede hacer en este momento en Chile con lo que tenemos. No existen subterráneos como en Estados Unidos ni otros métodos. Para los expertos, esto es lo más efectivo. De seguro tendremos que seguir aprendiendo. Así como lo fue el 2010 con el terremoto y tsunami, esta vez nos tocó algo más desconocido, un tornado, fenómeno con el que en adelante pareciera deberemos aprender a convivir. Bien, vamos a una breve pausa, ya regresamos con más información en este 1 de junio. No te quedes sin viajar. En Despegar extendimos las ofertas. Con Despegar paga hasta en 12 cuotas sin interés con todos los bancos. Reserva en la app de Despegar y obtén descuento.
será a las 8:45 de la noche en el Congreso Nacional y Carabineros reforzó la seguridad por posibles manifestaciones en Valparaíso. Tradicional imagen de la cuenta pública que este año será diferente. Por primera vez, el mensaje presidencial será en horario nocturno. A las 20:45 horas de este sábado, Sebastián Piñera expondrá logros, balances y adquirirá compromisos a 15 meses de iniciado su gobierno. 3 horas diarias en promedio trabajó esta semana en su discurso. Incluso se quedó a dormir este lunes en La Moneda para listar los últimos detalles. Tenemos una muy buena evaluación del año 2018, no solamente por haber puesto en el corazón de nuestro gobierno las prioridades de los chilenos, sino que porque vemos avances. El oficialismo espera el balance de un año, que nos parece que ha sido muy exitoso, mientras que parte de la oposición piensa distinto. Las expectativas de esta cuenta pública están a la baja. 1 hora y media duraría el mensaje presidencial y 3 ejes podrían estar presentes en él: protección de la clase media, activación de la economía y seguridad ciudadana. Justamente en esos 3 ámbitos la oposición espera avances, unos que dicen no se han visto hasta ahora. Se crearon expectativas muy altas, que venían tiempos mejores, y los tiempos mejores no han llegado. Y si han llegado han sido para unos pocos y no para la inmensa mayoría. Un llamado a la oposición a dejar de lado el obstruccionismo, dejar de engañar a la gente diciéndole que este gobierno no ha cumplido sus promesas, porque sí las está cumpliendo. Durante esta semana la oposición realizó diversos petitorios. Los anuncios que esperan estén presentes en temas de pensiones, ISAPRES, seguridad y también Que sea un poquito más asertivo en materia económica. además de otras peticiones legislativas. Ponga urgencia al proyecto de ley que rebaja la dieta parlamentaria. Expectación hay para esta segunda cuenta pública. 1.500 carabineros se preparan para resguardar la seguridad. Nuestro personal ya está preparado, tenemos nuestros refuerzos para poder, digamos, dar la tranquilidad a todas las personas que van a estar en este contexto. La principal preocupación de las autoridades, la marcha anunciada en la región de Valparaíso. Que el horario de la cuenta haya cambiado genera una complicación a la ciudad y yo espero que sea una medida que se revise para el próximo año. Yo esperaría, sí, que a quien hoy día lidera la comuna de Valparaíso, que se deje siempre andar criticando, cuando él lo que tiene que hacer es dirigir su comuna. Clave será la segunda cuenta pública para el presidente Piñera y para la conducción de su mandato. La pregunta que comienza a surgir es si los actuales secretarios de Estado serán los que se harán cargo de los posibles compromisos u otro equipo ministerial llegará a La Moneda para cumplirlos. Bueno, producto de esta cuenta pública hay desvíos de tránsito en Valparaíso por temas de seguridad. Todos los detalles, por supuesto, en 24horas.cl, donde no solo tenemos los desvíos, sino que también un completo especial para preparar este nuevo mensaje presidencial, las áreas de interés, los temas destacados. Y ahí entonces podemos ver también lo que informa Carabineros, donde los desvíos de tránsito se realizarán a partir de las 8 de la mañana. O sea, esto ya está ocurriendo en Valparaíso en este sábado 1 de junio. Todo en torno a la zona del Congreso Nacional, donde por supuesto el presidente Sebastián Piñera entregará esta segunda cuenta pública en un horario, como lo decíamos, inédito para los mensajes presidenciales. Esto y más en 24horas.cl. Bien, el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, oficiará a las empresas a transparentar los precios de sus productos luego del reciente Cyber Day. La institución se reunirá con representantes de la Cámara de Comercio de Santiago para solicitar a la entidad gremial que las empresas mejoren sus estándares que a juicio del SERNAC son deficientes. Para ello, oficiará a varias compañías con el fin de transparentar el historial de precios de los productos y así permitir que los consumidores puedan evaluar las promociones. Durante las 3 jornadas del Cyber Day 2019, el SERNAC recibió 583 reclamos de clientes, lo que representó una baja de un 14% en relación al año anterior, que llegó a los 680 reclamos. Los problemas apuntaron a que las empresas no respetaron las ofertas, además del aumento de precios y a la falta de stock. El trimestre febrero-abril, la tasa de desempleo subió a 6,9%, un incremento del 0,2 puntos porcentuales en comparación al igual periodo del año pasado. Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa se mantuvo estable en relación al primer trimestre del año, pero es levemente superior a las expectativas del mercado, el que proyectaba un desempleo de 6,8%.
El alza de 1,5% en la fuerza de trabajo y el aumento de los ocupados en un 1,4% fueron factores decisivos en este resultado, destacando la incidencia positiva en sectores como salud y construcción, mientras que por categoría ocupacional lo hicieron principalmente los asalariados formales en un 2,3%. Respecto a la tasa de ocupación informal, esta fue de 28,5%, descendiendo 0,5 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que los ocupados informales disminuyeron 0,1% por el descenso de asalariados informales en 6,2%. La tasa de desocupación desestacionalizada, en tanto, llegó a 6,9%, marcando un incremento trimestral de 0,1 puntos porcentuales. Bien, la Fiscalía Nacional entregó un informe al Congreso donde concluyó que en 2018 fue el año con más ingresos de causas por delitos sexuales desde que se instauró la reforma procesal penal en nuestro país. La tercera tuvo acceso a los boletines estadísticos del Ministerio Público. El año pasado se ingresaron 28.132 casos de delitos sexuales en la Fiscalía. En 2017, 22.700 y en 2016, 20.900. Según cifras entregadas por la Fiscalía Nacional, en lo que va del año hay poco más de 9.000 causas de delitos sexuales que han sido ingresadas en el sistema del Ministerio Público. Por otro lado, la Fiscalía indicó que los análisis a nivel nacional e internacional sobre victimización sexual concluyen que la mayoría de los delitos sexuales no son revelados por las víctimas. En entrevista con el diario El Mercurio, el fiscal nacional Jorge Abbott propuso modificar los sumarios, las investigaciones penales y el nombramiento de fiscales en medio de la crisis que vive el Ministerio Público. Nunca dimensioné el alcance que iba a tener esta situación, dijo el fiscal nacional Jorge Abbott. Con esto se refirió al conflicto que vive el Ministerio Público en O'Higgins con las denuncias cruzadas entre los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya. Ante esta situación, Abbott propuso una serie de reformas al interior de la institución con el objetivo de salir de la crisis que la queja y evitar que este tipo de situaciones vuelva a suceder. Entre las principales medidas se encuentran un cambio en la realización de sumarios internos con la creación de una unidad que se haga cargo de este tipo de indagatorias. Además, respecto a la designación de fiscales, el fiscal nacional propone terminar con las reuniones privadas entre los postulantes y las personas que los designan con el fin de hacer más transparente su nombramiento. El Colegio de Profesores, en compañía de la senadora Yasna Proboste, presentaron un requerimiento ante la Contraloría por los cambios en el currículum académico de tercero y cuarto medio. La modificación elimina Historia, Geografía y Educación Física como asignaturas obligatorias en tercero y cuarto, justamente. Con esta acción, el organismo busca anular la medida presentada por el Ministerio de Educación, asegurando que legalmente la determinación del Consejo Nacional de Educación no tendría validez, porque no contaba con el quórum completo. En la instancia, tanto la senadora demócrata cristiana como el representante de los profesores respondieron a las declaraciones de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien afirmó que los cambios venían siendo evaluados desde el gobierno anterior. Efectivamente, los cambios al currículum partieron en julio del año 2017, pero la propuesta del gobierno en ese momento era de 19 horas en la formación general, donde sí se incluían las clases de educación física, de historia y de artes, y por lo tanto la invitación como parte de un proceso educativo, es decir, correctamente las cosas como son. Efectivamente, el proceso de reforma curricular se inició en el gobierno anterior. Nosotros estuvimos ahí muy activos reclamando que no incluía filosofía. Cuando el Consejo rechaza una propuesta de reforma curricular o le hace observaciones, esta tiene que volver al Ministerio. Y en este retorno al Ministerio la tomó la actual administración. Y en consecuencia, esta propuesta que agregó filosofía, pero que eliminó arte, historia y educación física, es de este gobierno. Entonces, una verdad a medias. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, tendrá abiertas sus oficinas este sábado para que los estudiantes puedan realizar el proceso de revalidación en la Tarjeta Nacional Estudiantil. A pesar que el plazo terminó este viernes, la institución confirmó que atenderá en locales para que los alumnos puedan cumplir con el proceso. En el caso de la región metropolitana, los estudiantes que solo usen el servicio de transporte público capitalino podrán revalidarla en un tótem PIP, pero quienes usen los buses interurbanos deberán ir a las oficinas. Todos los estudiantes que mantengan su condición de alumno regular de instituciones de educación superior podrán realizar el proceso. El trámite no tiene costo para la educación básica y media, mientras que para la educación superior cuesta 1.100 pesos que debe ser pagado en la institución donde estudian.
Internacional. México buscará el diálogo con Estados Unidos tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles de un 5% como represalia por la llegada de migrantes indocumentados a la frontera sur. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que este viernes su país no caerá en ninguna provocación y que espera que el presidente Trump reconsidere la imposición de aranceles del 5% a todos los bienes que ingresen desde México, hasta que el flujo de inmigrantes indocumentados se detenga. López Obrador publicó además una carta dirigida al mandatario norteamericano en la que asegura que los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas y señaló que por encima de su lema, Estados Unidos primero, debe estar la justicia. La medida anunciada por Trump entrará en vigor el próximo 10 de junio y los aranceles aumentarán gradualmente hasta llegar al 25% si la migración masiva continúa. Las autoridades de Argentina desbarataron esta semana parte de una red internacional de pedofilia en la que participaba un médico pediatra de Buenos Aires. Después de 9 meses de investigaciones, la policía bonaerense detuvo al médico Ricardo Russo, quien era radiólogo en el hospital Garrahan, especializado en tratamiento infantil. Tras allanar su casa, encontraron más de 1.130 videos de pornografía infantil que eran compartidos a través de una página en la Deep Web, conocida como el lado oscuro de Internet. Según medios locales, las imágenes que el médico tenía en su poder podrían haberse grabado en su consulta, ya que se verían camillas y pasillos de hospital. Por eso es que la justicia dejó a Russo en prisión preventiva mientras investigan. Esta red es conocida como Infancia de Luz y su seguimiento internacional comenzó el año 2017 tras analizar casi 10.000 archivos en varios países, los que ayudaron a atrapar a más de 100 pedófilos. Un año después, otras 200 personas fueron capturadas por poseer material sexual de menores de edad. Hasta el momento han caído cerca de 400 pedófilos pertenecientes a esta red en más de 26 países. El canal estadounidense Univision recuperó la entrevista con el presidente venezolano Nicolás Maduro, que le había sido decomisada en el Palacio de Miraflores. En el fragmento publicado se ve un fuerte enfrentamiento entre el periodista Jorge Ramos y el mandatario. Ramos anunció que pudieron recuperar a través de fuentes confidenciales la entrevista de 17 minutos que había sido hecha el pasado 25 de febrero, pero que terminó de forma abrupta por la decisión de Maduro. En el fragmento publicado por el canal, Ramos le muestra al mandatario venezolano una lista de 400 presos políticos, a lo que él responde que en su país a nadie se le encarcela por su pensamiento político y lo acusa de no ser un periodista y de tener una opinión parcializada. La entrevista completa será publicada por el canal en un especial el próximo domingo, donde se revelarán más detalles del episodio que terminó con el equipo periodístico retenido y luego deportado y con el material en manos de funcionarios de seguridad. Realicemos parte de esta entrevista. Aquí una lista de más de 400 presos políticos. ¿La quiere? Tus listas, tú y tus posiciones. No. Hay más de 400 presos políticos. Mira, la Comisión por la Verdad... No dejes nada que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita, compadre. No es de basura, agarra tu basurita, Jorge Ramos. Son prisioneros políticos. Agarra tu basurita, compadre. Son prisioneros políticos, señor Maduro. Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Esta es la realidad. Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación. Son todos los nombres de prisioneros políticos. China anunció este viernes que creará una lista negra de empresas extranjeras no fiables como represalia a las sanciones de Estados Unidos contra sus compañías. En medio de la guerra económica que sostienen las dos potencias económicas, el gobierno de Xi Jinping anunció que hará su propio listado de empresas tal como lo hizo Estados Unidos al incluir a Huawei entre las compañías que son un riesgo para la seguridad de su país. El gobierno chino afirmó que las empresas, organizaciones y particulares que no respeten las normas del mercado, impongan embargos o dejen de negociar con empresas chinas por motivos no comerciales serán incluidas en esta lista negra. China calificó además como mentiras del gobierno de Donald Trump los supuestos efectos devastadores para su economía. Trump había señalado este jueves que China aspiraba a cerrar un acuerdo con Estados Unidos para evitar que sus empresas siguieran sufriendo medidas como las enfrentadas por Huawei. Los 69 contenedores de basura procedentes de Canadá, que llevaban 6 años en puertos filipinos, iniciaron este viernes el regreso a su país de origen tras haber ingresado ilegalmente. Entre 2013 y 2014, 103 contenedores se exportaron a Filipinas
bajo la clasificación de material reciclable. Sin embargo, contenían basura doméstica, como pañales, periódicos y botellas de plástico. Tras una larga campaña para lograr que Canadá recibiera de vuelta su propia basura, los filipinos lograron que el país norteamericano cediera. El buque, con las más de 2.450 toneladas de desechos, partió este viernes y atracará en el puerto de Vancouver, donde se incinerarán los restos. Otro país asiático, Malasia, también anunció que devolvería 450 toneladas de desechos plásticos